Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a su primer podcast, donde abordaremos qué es la investigación educativa a propósito de las generalidades que hemos venido revisando en nuestra primera clase. Es importante saber que en este escenario haremos el abordaje de algunos componentes que son muy importantes para investigar en educación. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar un primer video y luego analizaremos juntos justamente lo que este video nos quiere mencionar sobre la investigación educativa. Debo mencionar que este video forma parte de las aplicaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Cuenca y me ha parecido bastante interesante que lo veamos en equipo para que se pueda de cierta manera entender muchos de los protocolos que se realizan en investigación. Bienvenidos y bienvenidas, y les invito a atender este video para después de entrar en dinámica para este podcast. Hoy hablaremos sobre los enfoques de la investigación. Cuando queremos desarrollar una investigación, se deberá tener claro qué enfoque debemos tomar para entender nuestro objeto de investigación. Existen dos enfoques y la combinación entre ellos. Estos son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. En la investigación cuantitativa se miden los conceptos. Estas mediciones se transforman en valores numéricos y generalmente se analizan estadísticamente. Por ejemplo, queremos estudiar si existe relación entre el estado nutricional y los hábitos de alimentación y de actividad física en niños menores de 5 años en Cuenca. También podríamos estudiar la relación entre la obesidad y el consumo de bebidas azucaradas en adolescentes en el Ecuador. En la investigación cualitativa se estudian las perspectivas y las percepciones que tienen las personas acerca de situaciones o acerca de ellas mismas en el entorno en el que se encuentran dentro de un proceso interactivo entre los participantes y el investigador. Por ejemplo, queremos conocer si las mujeres entre 25 y 55 años de la parroquia Baños perciben violencia intrafamiliar en su hogar. Otro ejemplo podría ser la percepción que tienen las madres jóvenes sobre los beneficios que tiene la lactancia materna en los niños menores de 1 año. El enfoque mixto mezcla ambos enfoques, idealmente no como partes separadas, sino como un todo que se integra. Por ejemplo, queremos estudiar qué buscan las personas entre 20 y 65 años para comprar y para consumir yogur, pero no sabemos por dónde empezar. Lo que podríamos hacer son grupos focales preguntándoles qué hace que se decidan por uno o más tipos de yogur. Si buscan específicamente una marca u otra, se graban las respuestas, se transcriben y se analizan. A partir de lo que se ha encontrado en el análisis, se elabora una encuesta que se aplicará masivamente para determinar qué características deberá tener nuestro yogur. Miren, como ustedes pudieron apreciar en este video, justamente estamos entendiendo la investigación desde distintos componentes y desde el componente cualitativo, cuantitativo y mixto. Cuando nosotros realizamos una investigación debemos tener súper claro qué variables vamos a intervenir desde distintos escenarios, y uno de ellos justamente es tener claro qué pasa en el sistema educativo. Ahora bien, en la investigación educativa es importante considerar elementos cuantitativos y cualitativos, por lo tanto haremos una mixtura o un reconocimiento de investigación mixta. Ahora, ¿qué debemos conocer para entender qué hacer en investigación educativa? Fenómenos directos que tienen que ver con la circunstancia de los aprendizajes. En un espacio, los responsables de los aprendizajes son la comunidad educativa, y dentro de estas existen diversos agentes. Uno de ellos puede ser el factor docente desde la visión enseñanza y el factor estudiante desde la visión aprendizaje. Dentro de esta similitud de anclajes de aprendizaje y de educación podemos ver algunas connotaciones. Una de ellas, los estilos de aprendizaje. Otra de ellas, las estrategias que utilizan los docentes para dar una clase. También podemos ver el nivel de liderazgo que tiene el docente y también el nivel de liderazgo del directivo para coordinar en la institución. Todos estos componentes hacen que el sistema educativo valore o lleve a cabo un sistema de calidad educativa. Entonces, cuando hablamos nosotros de investigación educativa, hablamos de fenómenos que son circunstanciales a la educación. Están adscritos a este proceso y por lo tanto es importante incluso hacer un análisis cuanti y cualitativo de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, existe un currículo
Hay que ver las características del currículo, es decir, un análisis cualitativo de las cualidades que tiene este currículo y si son funcionales para nuestra población. Miren, un estudio cualitativo, y a este lo vamos a hacer cuantitativo también. Cuando se apliquen los aprendizajes, una evaluación de aprendizajes a los estudiantes, vamos a ver si los contenidos que están marcados ahí, las cualidades que hemos visto, son funcionales para los niveles educativos y cómo estos responden a través del aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ya hablamos de una vara cuantitativa. Entonces, en educación debemos siempre hacer un análisis símil de lo que la comunidad y los agentes de la comunidad van a utilizar. En este podcast quiero hacer este énfasis en esta generalidad. Y lo importante, considerando justamente la primera clase, es que el investigador es el especialista, es decir, quien debe conocer para orientar y tomar decisiones. En educación, la gran falencia que tenemos, y esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO desde el 2019, en plena pandemia aproximadamente, menciona que el proceso, al hacer un cambio, por ejemplo, en una situación como la pandemia que vivimos en ese entonces, generó dificultades en la matriz de enseñanza-aprendizaje de los docentes. Aunque ustedes no lo crean, hubo una gran dificultad porque no había una vinculación con la tecnología. Y si se dan cuenta, es un factor que hacía que el docente utilice una estrategia o una herramienta para poder dar una clase. Entonces, este elemento educativo que lo veíamos muy distante, se volvió ahora un elemento circunstancial, es decir, yo ya puedo tomar o dar una clase a distancia, como ustedes lo están recibiendo ahora, a través de una herramienta que es el sistema digital. Pero ojo que este viene a ser un elemento, no es un decidor de conocimiento, porque si yo no tengo conocimiento, ¿cómo puedo dar una clase? Estoy de ahorita conversando y digo, ¿y ahora qué digo? ¿Sí? Entonces la idea justamente es acercar a través de esta herramienta hacia una clase de calidad. ¿Y quién es el gestor de este proceso? El docente. Entonces, en ese sentido, en este podcast necesitamos reflexionar sobre la importancia del investigador. Si un buen docente conoce la clase, maneja lo que está enseñando, va a tener la posibilidad de gestar conocimiento con sus estudiantes. Otra situación importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, valiéndonos de este ejemplo, es cómo el docente genera una estructura o una conexión de relación educativa. Es decir, ¿qué reglas tenemos para trabajar? ¿Levantamos la mano cuando queremos preguntar algo? ¿O en su defecto escribimos en un chat? ¿O también abrimos cámaras para poder interactuar, nos presentamos y nos conocemos? Entonces es muy importante que dentro de la investigación los agentes de la comunidad educativa sean, en este caso, participantes activos y que sean doctos en lo que van a trabajar y hacer. Algo muy importante en la investigación, y ustedes ya verán en el siguiente podcast, que es la búsqueda y clasificación de información, y este es cuanti y cualitativo. En cantidad podemos visitar millones de bases o repositorios que hay en el mundo, pero la cualidad va a sumarse porque debemos clasificar con base en nuestras necesidades. Importante saber que la investigación no es que vamos a crear de cero ni vamos a inventar el agua tibia, ya todo está creado. Lo que vamos a hacer justamente con estos nuevos procesos o esta nueva información en educación es mejorar las condiciones educativas en todos sus niveles. Les pongo el reto de hacer, por ejemplo, una búsqueda de información sobre evaluación de aprendizajes en primera infancia, y ustedes se van a dar cuenta que en Latinoamérica es muy escaso este espacio. En Occidente quizá existen experiencias, pero todavía no lo son todos. Y entonces vamos a ver algunos elementos que son bien importantes para poder hacer la investigación. Preocúpense siempre por elementos que atienden a la enseñanza-aprendizaje. Algo muy importante en este podcast es que les quiero contagiar de hacer investigación objetiva, no subjetiva. Habitualmente, el 90% de las tesis que encontramos en los repositorios hablan más bien de hechos que son más bien poco atractivos para el aprendizaje. Por ejemplo, evaluar el rendimiento de aprendizaje de los estudiantes. Les pongo un ejemplo. Si yo evalúo el rendimiento y todos tienen 10, ¿eso quiere decir que son buenos estudiantes? Quizá no. Entonces, en ese sentido, buscar otros factores como quizá la motivación o los elementos que quizá utilice el docente en su clase, como gráficos, imágenes, atraen al aprendizaje. El nivel de conocimiento del docente influye en el aprendizaje, y cuántos de estos estudiantes que han estado con un docente en esta capacidad tienen buenos conocimientos. Entonces por ahí voy generando objetividad en lo que quiero primero aprender y segundo también investigar. Y también voy a cambiar el mundo. No es que miren, lo importante y lo bonito de la investigación en educación es que necesitamos mejorar la metodología y los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Inclusive pensar en que lo tradicional quizás sirva y podemos traerlo a pleno siglo XXI, pero saber por qué lo estamos haciendo. Algo que siempre nos ha fallado, y es que les repregunto, y cuando vean este podcast ustedes sabrán que es algo muy importante lo que estoy mencionando, pero miren, se dice que los docentes todo el tiempo hacen investigación, y cuando usted le pregunta a un docente si hace investigación, dice que no. El hecho mismo de preparar una clase, el hecho mismo de generar nuevas estrategias para enseñar, el buscar nuevas soluciones de los distintos contextos y diversidad de un aula, ya es un proceso de investigación. ¿Cuál es el ligero problema? Que no generamos una metodología, es decir, no aplicamos un método científico que organice lo que estamos nosotros realizando, es decir, no sistematizamos lo que hacemos como docentes. Y quizá eso hace pensar que no hacemos investigación. Y eso también no nos permite ver la importancia que tiene la investigación para tomar decisiones. En este podcast les invito a reflexionar además sobre la importancia que tiene la investigación en todos los niveles educativos. No porque estoy en universidad o estudiando ahora una carrera de tercer nivel recién hago investigación. La investigación debo hacerlo todo el tiempo. Y este espacio me permite a mí generar habilidades y destrezas para indagar. Una de las soft skills es justamente el nivel de indagación para la toma de decisiones. Si no tengo esta capacidad, no puedo tomar decisiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este módulo? Acercarnos a algo muy importante que a la educación le hace falta. Investigar en la educación. Ver qué está pasando en el grado, en el jardín, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el posgrado. Eso sirve muchísimo para tomar decisiones. Y no solo sirve para Ecuador, sirve para el mundo, porque quizá esta realidad está pasando ahora en Ecuador, pero también puede estar sucediendo en Europa, puede estar sucediendo en Uruguay, en Colombia, Perú, Bolivia, en Venezuela. ¿Y nosotros qué hacemos? Damos a conocer, divulgamos lo que estamos aprendiendo y solucionando. La investigación no es una moda, y en educación mucho menos. La investigación lo que hace es cambiar la vida y la realidad de las y los, en este caso, participantes de una comunidad educativa. En todos sus segmentos, incluso miren, los padres o los representantes legales. Casi hay muy poquitos estudios que vinculen a la familia como ente gestor del conocimiento en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el posgrado. Y esto quizás es lo que le quita relevancia, pero si nos ponemos a ver ahora investigaciones actuales, muchas personas culpan a la escuela de lo que sus hijos o hijas no saben. Entonces, ¿dónde está la corresponsabilidad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vincular más estudios, vincular más a la comunidad educativa, en este caso segmento padres, para llegar a tomar decisiones de calidad y para no buscar culpables cuando hay errores. No saben sumar y restar nuestros hijos, es culpa del profe. Pero ¿qué tal si hay un problema de orden biológico o psicológico causado por la familia? Entonces miren, hay muchos factores que debemos comenzar a evidenciar en la educación. ¿Sí? El docente no odia la tecnología, pero si nadie le ha hecho conocer la tecnología, es normal que odie. Si tiene brechas digitales, necesitamos ir atendiéndolas. Entonces, miren cómo ustedes se dan cuenta que la investigación hace que incluso encontremos necesidades que muchas veces están olvidadas o que ni siquiera están en nuestras ideas. Lo importante y lo bonito de hacer investigación está en dar y prestar soluciones a lo que realmente no está generando una respuesta real de un proceso. Y en educación es importante hacer investigación. Si un sistema educativo no se proyecta lo que dice su currículo, sus estándares, no sirve. Entonces, ¿qué necesitamos? Ver si es funcional lo que estamos aprendiendo o no es funcional. La importancia de ser buen investigador radica en elementos inclusive de lo que aprendimos desde la escuela, como a leer y a escribir. Un buen investigador es un buen lector. Y al ser un buen lector también es un buen segmentador de conocimientos. Y con eso se llega a generar nuevos constructos que lo iremos descubriendo en nuestra siguiente clase y podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con ustedes. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión y este video. Y les invito a que sigamos aprendiendo más investigación en educación, que es muy importante. Hasta un próximo podcast.